aquí tenés. Hay mucho talento en esta radio y en el programa de hoy día. Ha sido una cosa. Además, me encanta porque los invitados se encuentran, se saludan, se abrazan, nos sacamos fotos todos juntos. Es una maravilla. Y yo estoy muy feliz porque todos los martes tenemos a Alejandra Pinto. Hola, Alejandra Pinto. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz, pero me imagino que tú también. Explícanos la razón. Corría el año. Siempre. No. Una mujer, una película. Una película. Siempre hemos defendido en este espacio el cine de acción, el cine de género, y hemos alegado más de un par de veces, ¿por qué en Chile no se hace cine de género? ¿Por qué se hace tan poquito cine de género? O no se lo defiende. Se lo defiende, claro. Y nosotros, como somos muy defensoras, dijimos, vamos a traer al mejor director de cine de género del país. Y aquí está Ernesto Díaz Espinosa. Y esto además es una situación muy particular porque este es el panel. Normalmente hablamos con la panelista, pero la semana pasada yo hablé con Ernesto a propósito de que habíamos visto Diablo. Y le dije, ¿vendría? Y me dijo, sí, y aquí está. ¿Cómo estás, Ernesto Díaz? Hola, gracias por invitarme. Se pasaron. Las quiero mucho, yo también. Bueno, nosotros, con el Ernesto nos conocemos. Levu 2008. ¿Estaba ahí con Kiltro? La primera vez fue con Kiltro y la segunda con... Yo creo que nos vimos las dos. Nos vimos las dos. En esas épocas íbamos a Levo todos los años. Sí. Oye, tú me estás diciendo entonces que Kiltro tiene más o menos 20 años. Kiltro la filmamos el 2005, o sea, tiene 20 años desde la filmación. Sí. Mira. Sí. Bueno, y la semana pasada, para quien se perdió el panel, pero puede verlo en nuestro canal de YouTube y también en radio.unidas.cl, estuvimos hablando del cine de Ernesto Díaz a propósito de que ya están disponibles en la plataforma Prime para arriendo sus dos más recientes películas, Diablo y El Puño del Cóndor. A mí me encantaron las dos, pero debo decir que me gustó todavía más El Puño del Cóndor. Pero pues, ¿será porque la vi en Valdivia con un público lleno de entusiasmo? Sí, y son súper distintas también. Son súper distintas. Sí. Pero preguntarte por eso, quizás quiero entrar por ahí, ¿no? Que después de esa baño de público, ¿no? Que tuviste en Valdivia, porque esa película se dio súper tarde, pero la sala estaba llena, el aula magna de la Universidad Austral, y la gente estaba súper entusiasmada. Y Valdivia en general es un festival que ha cambiado con los años, y cada vez más le da espacio al cine de género. Hoy día, ¿qué te pasa con que la película esté disponible en plataforma y que se vea en plataforma? ¿Tiene algún ruido con eso? O sea, me encantaría que partiéramos en las salas de cine. O sea, vamos a convencer a alguna sala de cine, amiga, que se haga el ciclo. Y la película está hecha para ser vista en la pantalla grande. O sea, sí. Así me gusta filmar a mí para el cine, digamos. Y bueno, ahora ya cada vez hay teles más grandes, todos tienen acceso a teles más grandes para ver películas en la casa, pero no es lo mismo. La sensación del público al lado tuyo es otra experiencia, totalmente diferente. Te contagia cosas, te hace ver cosas que solo no ves. Las emociones son más fuertes, otra cosa, claramente. Pero está llegando, finalmente, a las casas de la gente, por lo menos. Diablo está en las casas de la gente, siempre se supo que iba a ser así, tuvo una pasada por algunos cines de Estados Unidos, pero claramente la estrategia era ir directo a plataforma, que es lo que antes se conocía direct to video. Sí, claro. Y así es, y es un circuito distinto. El cine B de acción siempre se está concebido así hace muchos años, desde que existe el video rental, el VHS. Ahora, yo te comentaba antes, porque me aproveché, entonces estuve conversando con Ernesto antes. Esta cosa, como esta reticencia de repente de pensar en el cine B, es decir, ay no me gusta este cine. No está a la altura. No está a la altura, cuando de verdad Diablo, pero también otras películas, me gusta mucho, por ejemplo, a mí el Redeemer me gusta muchísimo. Y que son películas que de todas formas te están marcando un poco la señal de los tiempos. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de personas que cargan con un pasado que quieren resolver de alguna forma, que la sociedad no se los deja. Entonces, ¿qué te pasa a ti cuando de repente te dicen no, cine B? Sí, claramente hay una pequeña resistencia y quizás se miren menos
sí, claramente se miran menos mucho, pero es todo un mundo en que uno puede decir cosas también. Y también hay un grado de libertad mayor. Y tiene sus códigos que uno tiene que aprender a manejar, y también es todo, hay una cosa entretenida en ese sentido, de que hay un género súper concreto y uno sabe lo que el espectador espera de ese género y tiene que entregarle eso al espectador y además tratar de dar algo más. Uh-huh. Eso es lo que yo intento hacer. Y en esta película que no fue concebida 100% por mí, como por ejemplo El Puño del Cóndor, igual le puse todo el corazón que pude para tratar de hacer una película mía. Uh-huh. Y eso es el desafío, aparte del desafío eterno nuestro de luchar contra un bajo presupuesto, pero aparte de eso está en tratar de impregnarle algo más al género. Claro. Ahora, por ahí iba mi pregunta, porque una cosa que nos encanta de tu cine desde Quiltro en adelante es que, independiente de que pueda haber referencias al cine B internacional, al cine oriental por supuesto, y también al cine de exploitation de los 60, 70, hay siempre una cosa muy chilena, ¿cierto? Desde Quiltro para adelante, yo pienso, incluso en Tráigame la cabeza de la mujer metralleta, que también hay muchas referencias, mucho juego, que decir Santiago Violenta, Mirachman, que es una favorita, y El Puño del Cóndor también, pero esta es una producción internacional, Diablo, es una producción internacional, además estás trabajando con un actor súper reconocido del género, ¿cierto? Cuéntanos respecto a esa tensión que nos acababas de señalar, ¿no? De decir, bueno, paso de una autoría a trabajar con coproductores internacionales, pero quiero seguir siendo yo. ¿Cómo se hace eso? Es súper difícil, en verdad. Es una de las cosas más complejas de cuando uno aborda un proyecto como este. Y yo me agarro de la cinefilia para tratar de ponerle mi sello. Y por otro lado, lo que tú dices de cómo se siente Chile en mis otras películas, eso es lo que yo dije. ¿Cómo lo hago acá si no estoy en Chile? No, la película está en Colombia. Claro, la película sucede en Colombia. De hecho, iba a ser filmada acá, uh-huh, pero por una cuestión de producción era conveniente para la producción hacerla allá y terminamos filmando en Colombia, pero es la misma historia, uh-huh, y tuvimos que adaptarla más que nada las locaciones que los personajes. Entonces yo dije, ok, intentemos de que todo sea lo más colombiano posible, eso es lo que me queda acá. Uh-huh. Y lo poco que alcancé a conocer Colombia en los 2 meses que estuve antes de la filmación. Pero fíjense ustedes que era lo más difícil de defender, porque cuando tú, un ejemplo así súper concreto, en esta escena del cementerio, al principio de la película casi, yo cuando fui a conocer la locación del cementerio, habían unos mariachis tocando en un funeral ahí, en una animita. Uh-huh. Y eso fueron las cosas que vi cuando pasé por el cementerio de Colombia y dije, eso tiene que estar en la película. Uh-huh. Quiero esos mariachis, esa sensación latinoamericana que no se ve en otras películas, y quiero que esta película tenga un sabor diferente. No pude conseguir, o sea, era por la producción, por cuánto costaba, por la coordinación, no pude tener los mariachis, ¿cachai? Uh-huh. Porque había que darle prioridad a otras cosas, al género, y hay que cumplir con ciertas cosas, y ese tipo de cuestiones. Algunas las logré, locaciones que quería mostrar, cosas que vi en Colombia que quería que se vieran, se pudo, pero es muy difícil defender eso. Uh-huh. Ahora, aún así, la película tiene ciertos gestos, ciertas miradas que la hacen tremendamente latinoamericana. Y una cosa que tiene que es muy inquietante es ver por primera vez a Marcos Aror de villano. Él es el diablo de la película. Pero malo, sí. Qué miedo, Marcos Aror de malo. Sí. Hablemos de la construcción de ese personaje, porque además hay que decir, quizás la gente no sabe, que la historia es de Marcos Scott Adkins, tuya y alguien más, no me acuerdo quién es el otro. Y Matt Sampson, que es el guionista, el que escribió el guión. ¿Sí? Claro. Y que, bueno, Marcos Aror y Scott Adkins, además de ser las estrellas de la película, también son productores de la película. Sí. Entonces, me imagino que Marcos tuvo una decisión de decir, ya, esta vez quiero ser malo. ¿O cómo fue ese proceso? Cuando empezamos a escribir, esto empezó con una reunión de Zoom con Scott Adkins, Marco y yo. Y Marco me lo presentó porque lo conocía de las otras películas que había trabajado. Y fue una películas sencillas tipo John Wick. Claro, cositas piolas. Y
y fue, ok, hagamos una película. Tú cachai, por supuesto, Scott Adkins es una de las grandes figuras del género. Sí, yo había visto varias de sus películas y empecé a estudiar y ver lo más que pude. Que tiene, no sé, 60 películas de protagonista, una locura. Sí. Y ahí empezamos a escribir la historia y desde un principio fijamos que iba a ser el héroe a ser Scott y Marco el villano. Eso es parte de la primera conversación. Hermoso. Y para mí era entretenido porque no había sido un villano en mis películas Marco. Sí, pues siempre es el héroe. Siempre el héroe. Y siempre es medio torpe, es como este gigante con buen corazón. Como el niño sí, grande, sí. Y bueno, y de ahí cómo llegamos a ese personaje fue a última hora, en verdad. ¿En serio? Sí, porque estaba esta idea desde el comienzo también de querer hacer un Terminator o un Bardem en No Country for Old Men. Pero claro, de esa idea que es súper general, a llegar a lo que llegamos, hay una distancia gigante. Y me acuerdo que estábamos, no sé, a 2 semanas de filmar y era como, oye, pero este personaje no... ¿Cuál es el background? ¿De dónde viene? ¿De dónde nos agarramos para que haya algo? Y nos pegó una caminata con Saror por Bogotá, así larga, por unas como ciclovías. Y dijimos, ya, acá de esta caminata tiene que salir el personaje. Y ahí salió todo lo que ustedes ven, salió de ahí. La decisión de Marco de cortarse el pelo así, de que tenía gafas y era... Un personaje que al principio estaba vestido como de cuero y negro y el típico malo, no, acá camisa, lentes. Sí. Es un caballero. Pero es un caballero como de los 70. Claro. Sí, a mí me gusta mucho ahí Marco, precisamente porque él, aparte hemos visto su evolución como actor. A mí me gusta mucho cómo se ve él en pantalla y efectivamente siempre nos muestra este personaje que es como un poco noble también, que es como un tipo bien noble. Pero creo yo que el salto desde películas como Mirage-Man hasta El puño del cóndor nos ha demostrado que además Marco está como desarrollando muchas habilidades y me parece que se ha preocupado también de eso. Sí. Porque aquí efectivamente es un malo muy malo. Pero que además hay un minuto en que es un tipo que está muy en control también, y hacer a un villano en control es súper difícil. No sé cómo viviste tú la experiencia con eso. Es un psicópata de libro. Sí, bueno, Marco encuentra a sus personajes corporalmente. Eso partió desde Quiltro y fue algo que le inculcó nuestro amigo Verameix. Cuando estábamos hace poquito. ¿Sí? Bueno, cuando estábamos en los ensayos y él preparó los actores principales, descubrió que Marco entraba a los personajes con sus movimientos corporales y me acuerdo que caminaba como levantando el talón. Samir de Quiltro. Entonces ahora para Diablo él encontró que como una especie de cojera, como poner el brazo de cierta manera, lo metía como en este mood. Y de eso después está la cuestión del look, que es súper importante, que la idea era que no tuviera que actuar. Era que tenía que moverse así y decir las cosas, ¿no? Y así se fue encontrando. Que es una cuestión que me acuerdo que David Lynch, ¿cómo se llama el actor que hace el que se corta las cejas en Carretera Perdida? El actor de Vareta, que era este malo que se le aparecía. Bueno, ese actor, se me olvidó cómo se llama. Cuando apareció, le mostró a David Lynch que se había rapado las cejas. David Lynch le dijo, no tenéis que hacer nada. Ahí está. Y esa es la idea, esa es la idea. Idealmente uno tiene que ver a través de la cámara y ver la escena, ¿cachai? Como que te sorprenda ahí en el momento, ¿no? Ahora, sí hay algo, nosotros con la Ale lo comentábamos la semana pasada, es como que en general se menosprecia no solamente el género, también a los actores del género, porque dicen son artistas marciales. Y esa es su fuerte, no esperamos que actúen.
Pero como nosotros venimos viendo tus películas, que vienes colaborando con Marco desde hace 20 años, literalmente, y ustedes son amigos desde más chicos, es súper bonito ver también el crecimiento de ambos. O sea, es evidente que aquí hay un nivel técnico de tu capacidad de filmar. La pelea final entre ellos dos es un poema. Sí. Violento, es un poema. Pero también Marcos como actor, ¿no? Y como también darnos más rango, y yo creo que es súper bonito verlo. Para mí me siento orgulloso también de acordarme de las críticas de Quiltro cuando criticaban la actuación de Marco y que era tieso, que la cuestión y ahora en las críticas de Diablo que veo que dicen que se roba la película y la actuación de Saror es increíble. Es súper lindo ese viaje, ¿cachai? Sí, y él está feliz con el resultado. Bueno, han pasado 20 años y muchas películas entre medio, no solamente contigo. Exacto. ¿Ale? Sí. No, pensaba nuevamente, Gonzalo Martínez, que acaba de salir de aquí, decía, Quiltro es mi película favorita, yo te admiro mucho y todo. Quiltro es una película que yo creo que es súper importante en la cinematografía nacional. Creo que es una película que marca un antes y un después, pero la gente se acuerda más de Mirachman. Este superhéroe al que nos referíamos la semana pasada aquí, superhéroe que está defendiendo a personas de los lanzazos, que anda en micro, tiene como todas estas condiciones. También, ¿por qué nacen personajes así también? ¿Por qué queremos hablar de ese tipo de personajes? Como este superhéroe. O también pienso en Redeemer y esta relación con la religión también. ¿Por qué quieres contar eso? Mira, es súper intuitivo. Uno no planea mucho las razones, los por qué. Pero me acuerdo que Mirachman era una sensación de la prensa y de los medios, sobre todo esta onda como de la farándula que había en esa época, de los programas de farándula que estaban tan de moda y opinaban de todo y me acuerdo que Quiltro pasó por algunos programas de farándula, gente hablando de la película y había una sensación que me molestaba, me generó una incomodidad y una cierta rabia quizá y eso está en Mirachman, que es como cómo hablan de Mirachman. Y esa sensación me acuerdo que fue clave para inventar este personaje. Era como esa querer ir en contra de eso o exponerlo, digamos. Por ejemplo, eso fue así y lo otro viene de mi gusto especialmente por la serie Spider-Man de los 70, que ese era mi acercamiento a los superhéroes. Yo nunca fui un gran fanático del cómic o de las películas de superhéroes. Era esa serie que me gustaba mucho, que era súper mala en verdad, pero me llegaba por alguna otra razón más estética. Y no sé, uno en verdad no dice quiero contar esto, ¿cachai? Quiero contar esta otra cosa. Algunas veces, en mi caso obviamente, unas películas son más profundas que otras son súper livianas y son para pasarlo bien nomás, y otras tienen un contenido un poco más allá, como Mirachman tiene un contenido social mucho más grande que las demás. Santiago Violenta también, que lamentablemente se vio súper poco. ¿Está en plataforma? Está en Apple TV. Ya. Sí. ¿Todas tus películas están encontrables? Están todas encontrables, sí. Ya. De ahí les puedo decir dónde. Plataformas. Sí. Y no sé, El Puño del Cóndor también es una cuestión más mística, más un viaje medio Castanea, ¿cachai? Sí, sí. Pero, no sé, Mandril y Mujer Metallera son más livianas, pero también fue un deleite hacerlas, ¿cachai? Claro, pero hay mucho más por el cine. Y Mandril es muy James Bond también. Sí. A mí me gusta mucho eso. Y lo otro que también siento que se pone en relevancia con tus películas es que tú te refieres a esta pelea que tenemos con los fondos de repente, con una producción medio precaria, pero no se ve precaria. Y yo creo que tiene que ver con que hay amorcito. Hay amorcito. Finalmente. Ahora, tenemos que cerrar, pero tengo una última pregunta de respuesta corta porque ya viene tantas canciones buenas. Ernesto, ¿por qué después de 20 años seguir insistiendo con el género? ¿Qué te sigue entusiasmando de las peleitas? Porque siempre son un desafío.
y técnico. Y aunque lleves 20 años y muchas películas filmándolas. Sí, porque se van quedando obsoletas las maneras de filmarlas. Y van saliendo nuevas modas y nuevas velocidades. Y siempre se está innovando en la acción y uno tiene que mantenerse vigente. Me parece hermoso. Y me tranquiliza porque sé que se vienen muchas películas más en el futuro. Ernesto Díaz Espinosa, gracias tantos por venir. Muchas gracias a ustedes, siempre apoyándome. Por cumplir nuestro sueño, además, qué rico tenerte acá. Se pasaron. Alejandra Pinto, nos vemos el martes. Sí. Y nosotros les invitamos a que se queden. Ya viene Tantas Canciones Buenas con Zavales, que está conquistando nuevas audiencias con su disco Dar y Mirar. Todo eso en conversación con Muriel Riveros en Tantas Canciones Buenas. Gracias, equipo. Yo vuelvo el jueves porque mañana es feriado, no se olviden.